Bueno, seguimos debatiendo sobre la televisión, ¿no?, que ha cumplido 60 años, y recién hablábamos de los contenidos, no hablamos tanto, quiero hablar un poco más de los contenidos, y ver este tema, estas programaciones que cada vez tocan más el límite, digo, los escándalos, el otro día tuvimos un nuevo episodio, digo, hay regulaciones, y lo explicarán bien los dos expertos que tengo acá en la mesa, para que esto no suceda. Las sanciones se aplican, no se aplican. ¿Qué piensan ustedes que habría que hacer? Si está bien que todo esto transcurra o no está bien. La ley ha sido, a mi criterio, la ley nueva, digo, ¿no? Sí. Cuidadosa respecto de marcar claramente cuáles son las infracciones que se cometen. Cuando se debatió esto en el Congreso, había que ser muy delicado, sacarle mucha punta al lápiz para que no hubiera dudas de que es aquello que se castigaba. Cuando se hizo un encuentro en Washington, una de las cosas que observaba el Inter-American Dialogue era que podía ser imprecisa la definición. Entonces, para poner en juego todo, si cruzamos la cordillera y vamos a Chile, es causal de caducidad de licencia no cumplir el artículo primero de la ley infine. La razón de ser de los servicios de la radio y televisión en Chile es, entre otras cosas, la protección de la infancia, del sentido de la familia y de la nacionalidad chilena. Digo, si hay algo vago para que alguien le cancele la licencia, es eso. Entonces, primer dato, hay que jugar muy delicadamente. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿cómo funciona esto? En uno de los pisos del edificio de Suipacha 765, que es donde está la autoridad federal, hay gente mirando televisión. Hace un registro de eventuales infracciones y se hace un sumario. Se le comunica al posible infractor qué contenidos habrían violado la ley y su decreto reglamentario, y se le da pie que haga un descargo. Una vez que se termina el descargo, se le fija la sanción que corresponde. Eso no queda firme técnicamente, se dice, hasta que o pasa el plazo de impugnación administrativa o después lo resuelve la justicia, donde es posible que haya, lo ignoro, pero es muy posible que haya habitaciones enteras de sumarios que han ido a parar a tribunales. Y recién cuando la justicia dice que está bien aplicada la sanción, ahí quedó firme, ahí queda el antecedente. Y ahí es el momento en el cual la ley prevé que se puede obligar a difundir que ese canal ha cometido una violación a la ley. Lo cual implica que lo menos importante es la multa. Porque eso se repone con publicidad, llegado el caso. Lo más importante es que el público sepa que ha habido una violación a la ley y que hay alguien que defiende los derechos del público. Se trate de lo que se tratara. Ese es el proceso. ¿Hasta ahora ha habido casos concretos donde se aplique? Y yo, de hecho, a ver, yo no trabajo en la autoridad federal, así que lo ignoro. Sí he visto jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativo donde ratifican sanciones. Eso quiere decir que el mecanismo... ¿Pueden funciona. llegar a perder las licencias por acumulación de sanciones? Según la ley, sí. Para mí un problema, complemento lo que señalaba Damián, es que en la historia argentina, justamente en la historia de la televisión en la Argentina, justamente por esta, digamos, complementariedad entre una lógica comercial de funcionamiento del medio televisivo e intereses políticos, en general lo que ha ocurrido es que las sanciones que aplica la autoridad de aplicación a los medios de comunicación que violan la ley se terminan canjeando por minutos de publicidad para campañas de bien público, entre comillas. En el mejor de los casos. En el mejor de Ahora los casos. está prohibido. Ahora está prohibido, pero se ha hecho. Con el Confer, no muy anteriormente. antiguamente, digamos, el año pasado se ha hecho, aunque está prohibido. Está prohibido, pero puede haber un decreto o algo. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es cierto que es un punto sensible el tema de las sanciones, es un punto sensible, pero pensando, digamos, en el motivo de la mesa, otra cosa que me parece importante es nosotros en general, quienes estudiamos los medios de comunicación, quienes trabajan en los medios de comunicación, yo coincido con algo que decía Emilio al principio, y es que tendemos a tener una mirada sobre los medios que gravita mucho sobre el contenido político y la línea editorial de los medios, y los medios, la televisión sobre todo, también la radio, son socialmente mucho más que eso, ¿no? O sea, son una relación, son una compañía. Entonces, por eso es que, digamos, hablar de la televisión y celebrar y reflexionar sobre el 60 aniversario también es interesante desde ese punto de vista, porque sigue siendo, a pesar de que hay muchas otras tecnologías hoy, móviles y más digitales, digamos, que
que le sacan ventajas comparativas en algunos puntos, sin duda, pero sigue siendo el medio central mediante el cual se organiza la agenda pública de entretenimiento, de compañía, de relaciones, de valores, de percepciones y también de construcción de imágenes de lo político, ¿no? Pero no es solo lo político. No, sin quiero lugar a agregar dudas. tres puntos que yo creo que son fundamentales. Primero, el gran auge que tienen las escuelas de medios, cine, televisión, video, ¿no? Que son 16.000 estudiantes y todo eso. Lo segundo era el acceso a nuevas tecnologías, que es importantísimo. Después de esa televisión que empezamos hablando, la oferta televisiva hoy es muy grande, pero está totalmente concentrada. Vos decís una cosa concreta. ¿Cómo Paca Paca, con la calidad que tiene, y esto no es defender al Ministerio de Educación, ni a Tristan Bagua, ni a Ernay, ni a Sileoni, ni nada, cómo Paca Paca puede un grupo económico negarle en esa grilla, ubicar entre canales privados, cadenas multinacionales, un espacio? O sea, ¿cómo se puede eso? ¿Cómo se puede aumentar, cuando la ley no lo permite ni nada, el cable básico y llenarlo de publicidad que no estaba previsto? Exactamente. La idea del no cable estoy de al acuerdo principio, tampoco, yo me acuerdo, era que no tenía publicidad. pero no tenía publicidad. Sí. Y yo me encuentro con un programa deportivo lleno de corte, me encuentro con una buena película llena de corte, todo eso. Supuestamente yo pago un cable porque me ofreció una cosa, me lo aumentan cuantas veces quiera. Y le ponen publicidad. Y ponen lo que quieren y no programan la mejor señal de televisión infantil para un país como el nuestro. Explícanos lo de Paca Paca, Damián. ¿Por qué el gobierno tiene derecho a exigir que se ponga, ¿no es cierto? Paca Paca. A ver, el gobierno que fijó fue una grilla Sí, de lo que se entienden contenidos de acceso universal. sí. Esta es una previsión que en la ley anterior no estaba, de hecho no existían ni las señales de cable. En la Claro, anterior. ¿no? Bueno, claro. Y ahora sí está previsto. Hubo un caso anterior a esta ley que dijo la autoridad federal, esto no lo puede hacer, y ahora sí lo puede hacer. A propósito de un caso en Dolores, se suspendió un tiempo la aplicación de las grillas, que fue a mi criterio un delirio, que es que por un servicio analógico, en una ciudad pequeña, se suspendió para los servicios analógicos y de conversores digitales en todo el país. Un poquito desproporcionado, diría, pero se revocó. Esto determina que la grilla es obligatoria. De hecho, Paca Paca aparece ahora, al menos en la grilla de digitales, no en la de analógicos, hasta donde tengo entendido. O sea que no aparecen los grandes representa cables. solo el 25% de los abonados. seguro. de televisión. Decilo de nuevo. ¿Qué? Representa solo el 25% de los abonados de Cablevisión, los que tienen el paquete digital y tienen acceso a Paca Paca. Aparte es mucho más caro, 25%. aparte es mucho No, más a ver, caro y no- deja fuera muchísima gente. No estoy diciendo que estén cumpliendo, estoy diciendo, ya, si fuera por voluntad del grupo, lo ignoro, pero tiendo a suponer que ni siquiera eso hubiera sido. No, claro. Con lo cual es Seguro. una inserción, pero a ver, Encuentro tuvo problemas para entrar. Encuentro, no Paca Paca. Con DirecTV y con los grupos de cable pasó lo mismo. Encuentro, ¿eh? No, Pero era estoy anterior a equivocando. la nueva ley, ¿no? 2005. Sí, Claro, sí, fue es anterior. anterior. Sí. Y Pero- había otra relación entre el gobierno y el Grupo Clarín, también hay que decirlo, digamos. A mí me gustaría hacer, porque parece que la estamos juzgando a la televisión y hablando más de lo técnico, político, y creo que es un motivo para celebrar los 60 años de la televisión. Es una industria que da muchísimo trabajo. Pero sí, además, en bueno. televisión, yo tengo 33 años y para la gente de mi generación no se concibe la vida sin televisión. Cualquier hecho que suceda, más allá de las nuevas tecnologías que hay, uno lo que hace, casi como para corroborarlo, es prender la tele a ver qué está pasando. Probablemente después la apague y elija otros medios para informarse, digamos. Sí. Pero hay como un acto reflejo que es inmediato y que creo que eso habla muy claramente del lugar que ocupa la televisión. Creo que como medio de comunicación es el medio más afianzado Sin en lugar la a vida dudas. cotidiana de Pero la por familia. eso estamos discutiendo todo esto. porque Y por la un televisión peso enorme, tiene porque- enormes aportes a la cultura. Yo siempre digo, para bien y para mal, que la televisión probablemente tenga mucho más incidencia en la cultura que un ministro de cultura, digamos. Y muchas veces para bien y para mal, digamos, ¿no? Probablemente Marcelo Tinelli y Showmatch tenga más incidencia, lamentablemente, que un ministerio de cultura. Y eso también habla un poco de los argentinos y del rol que ocupa la televisión en la sociedad. Pero también da grandes acontecimientos televisivos, sobre todo en materia de ficción, me parece que es una de las industrias
más importantes y más destacadas. Es el cuarto o el quinto exportador de formatos y ficciones en el mundo. Exactamente. Y la última encuesta que se hizo, la Argentina es uno de los países que tiene mayor porcentaje de, digamos, de horas de televidente frente a la televisión, entre 5 y 6 horas. Si eso lo comparás con una clase o una escuela de un solo turno, casi el promedio es más las horas que pasa frente a la televisión. Yo soy un gran defensor, me crié en la televisión, creo mucho. Siempre hablamos de la calidad técnica de nuestros técnicos, que son muy buenos. Tenemos buenos guionistas, buenos directores, buenos sonidistas, tenemos actores de primer nivel, y la Argentina incorporó hace muy poco que la gente de cine, que como la veía como un género menor, como es la literatura para chicos, las obras de teatro para chicos, es un género menor. Es mentira. La televisión tiene muy buenos realizadores, tiene muy buenos productores, exporta, genera trabajo, como vos decías, genera, viste, cada día más el acceso de grupos independientes y pequeños grupos. Por ejemplo, 3 alumnos míos montaron una productora chiquitita y hoy exportan para Estados Unidos y para Europa. Porque el acceso tecnológico ha cambiado. Antes vos tenías una cinta cuádruple que era así, era como la primera computadora que trajo Sadowski, Guillermina se llamaba. Clementina, que eran, viste, todo este estudio. Era, viste. Hoy la Argentina produce mucho, produce bien, tiene grandes ciclos, bueno, viste, pero también lo tuvo con Gené, con Stivel, con María Herminia Avellaneda, lo ha tenido con muchísimos grandes profesionales que han pasado por este canal. Estamos viviendo un cambio de época y una transición muy importante a nivel audiovisual, si se quiere, digamos. Los nuevos medios y la accesibilidad que hay respecto a las tecnologías, hoy es mucho más fácil filmar, rodar, antes probablemente costaba mucho más. Y el montaje tenía que cortar totalmente. Y empezar nuevo. Y ahora con una computadora en tu casa lo podés editar fácilmente, digamos, independientemente de la calidad. Basta ver hoy Internet y compararla con la televisión también para darse cuenta que la creatividad hoy por hoy está pasando más por las nuevas tecnologías que por la televisión mainstream, por así decirlo, o abierta, digamos. También hay otro dato que es muy relevante, que en los últimos 12 años el cable aumentó un 10%, digamos, la audiencia, y la televisión bajó un 10%, digamos, de un 70-30 en el 98-99. Y hay que ver, perdóname Manuel, ahora con la cantidad de nuevos canales, cómo se distribuye. Porque otra manera de que estos programas que uno critica tanto pierdan importancia es cuando haya muchísimos más. Vos lo dijiste al principio, Damián, ¿no? Es un tema de plataformas. Claro. Que haya ¿Cómo va a ser? Los 3 canales abiertos, comerciales, ¿no? Digo, van a tener que compartir con muchísimos más. Bueno, acá son 3 los que van a tener que compartir. En algunos otros lugares, noticia importante. Claro. Ahí no es de grupo el monopolio. Ahí en serio. Solamente 7 ciudades del país tienen más de una señal de televisión local. Ahí sí deja de haber monopolio. Más allá de celebrar estas nuevas voces que se van a sumar, lo que está cambiando también es el mapa audiovisual en el país, y la torta publicitaria va a seguir siendo la misma, digo. Por eso es saludable que el Estado promueva la ficción, como los concursos de link y demás. Pero hay un problema ahí que va a surgir con estas nuevas señales, que es el tema de la financiación. Yo no estoy de acuerdo. A ver. Vamos al corte, por favor, y después hablamos de esto, porque también es importante, ¿no? Él no está de acuerdo porque es abogado. Bueno, ya vemos. Nos queda un bloque más para hablar de todo esto.